Muy buenas riders, hoy me dirijo a Reboreda, he quedado allí con un amigo, con Robert, muy conocido en la escena del enduro, sobre todo aquí en Galicia. Y nada, Robert ha creado un proyecto nuevo hace escaso un mes que se llama Ride Galicia MTB, en el que ofrece cursos de enduro tanto para nivel de iniciación como avanzado, así como también guías por nuestros montes gallegos, por todos los circuitos que podéis encontrar por aquí. Y hablando con él, me ha dicho que en Reboreda hay unos circuitos muy guapos, los cuales no conozco, solamente conozco dos de ellos, de los Trail Hunters. Así que nada, he quedado con él para que me enseñe estos circuitos, para ver cómo es un día con Robert, haciéndome de guía y pasarlo bien juntos. Así que nada, allá vamos, dentro intro. Kevin Broda, ese fuerte aplauso para ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Robert, ¿qué tramos vamos a ver hoy? Pues vamos a ver, aparte de los curraos de los Trail Hunters, vamos a hacer unas pasaditas por unos tramos más naturales que los hacen la gente de BTT Sin Control. Bueno, vamos allá. Tema guía y todo. Mira, aquí saldría uno que vamos a hacer después, Muy bien. que es más natural y no está tan currado como el que vamos a hacer ahora. Perfecto, muy bien. Vamos allá. Bueno, Kevin, pues aquí hay tres tramos, ¿vale? Muy bien, perfecto. Estos dos los hicieron la gente de Trail Hunters, que son unos currantes de la hostia, se lo curran a saco. Y es todo de saltos, peraltes, zonas rápidas, muy divertido, corto, pero súper divertido y juguetón. Que es un buen tramo pues para hacer de primeras, para quedarte con ganas y disfrutón, ¿sabes? Después el de al lado es un estilo al que vamos a hacer ahora. Es un poquito más corto aún, pero también es todo saltitos, peraltes. Yo creo que esos ya los conoces, estos dos. Sí, conozco los dos de los Trail Hunters, eso sí. ¿Vale? Y después estaría este, que es el más largo que hay en la zona, que va hasta un merendero cerca de Redondela. Pues ya es más largo, un poquito más natural, curvas más naturales, no con tanto apoyo. Eso, hay zonas de sube-bajas, algún salto pequeñito y bueno, un poco pues más para todos los niveles. Aquí va a disfrutar tanto alguien que empieza y puede venir con incluso una bici rígida, como alguien endurero que ya pilota un poquito más. Después nos vamos a ir a otra zona donde hay dos tramos más, también más naturales. Los más currados son los de Trail Hunters y los otros tres más naturales son de la gente de BTT Sin Control, pues que no curra tanto los tramos, pero los deja siempre perfectos. Muy bien. Enduro como casi todos los circuitos que podemos encontrar por la zona, más natural. Lo que Sí, tú más dices. natural. Perfecto. Estos son más currados, son chavitos jóvenes que le mola más el rollo de saltos, peraltes y se los curran a saco. Están siempre ahí sachando y arreglando todo. Venga. Igual que la gente de BTT. Perfecto, pues mira, ya que conozco estos dos que comentas aquí, vamos a empezar por uno de estos, así calentamos un poco también. Venga, perfecto. Y luego ya nos vamos a los tramos que dices tú, más Vale, naturales los más de enduro, naturales. los que no conozco. Muy bien, perfecto. Bueno, estoy listo, venga, vamos allá.
Toma ya. No conocía esta última parte, ¿eh? La última vez que estuve aquí no estaba hecha. No estaba hecha todavía. Bueno, yo hoy también me traigo la high bike, vengo con el motor, pero realmente aquí no es necesario, ¿no, Robert? En este monte. No. Hombre, es como todo. Así, pues, puedes al mismo tiempo pegarte más bajaditas, pero realmente es un sitio en el que no es necesaria una bici eléctrica. Claro, no estamos hablando de Paralaya, por ejemplo, claro, que es sí, mucho más Ponteareas. exigente. Sí. Estamos de nuevo arriba. Ya estamos arriba otra vez. Bueno, ahora te voy a enseñar un tramo que no hiciste. Vale, perfecto. Es más natural que el que acabamos de hacer ahora, ¿vale? Muy bien. Nada, te va a molar también porque es súper natural, curvitas, a un saltito pequeño y es un poquito más largo que este que hicimos ahora. Genial, vamos a conocerlo, venga. Ya te digo. Hay una planera ahora aquí, coge mi línea. Muy bien. Qué guapo este circuito, ¿eh? Mira, Qué flow tiene, tío. Ese está guapo. Muy guapo, sí señor. Es muy Muy divertido. divertido los dubis esos de Los coger del inercia. principio, el camello ese, así está guapo. Tiene unas empalmadas guapas también, ¿eh? Sí. Pues Mola, mola. podemos, si queremos, se puede continuar, alargamos el remonte, Ajá. pero también alargamos el tramo. ¿Qué dices? ¿Te apetece seguirlo? Venga. Venga. Así lo enseñamos entero. Claro. Este tramo es de BTT sin control. Sí. ¿Quién los trabaja? Es quien lo arregla. Ajá. Bueno, vamos. Venga.
Si ya era largo sin esta última parte, ahora ya ni te cuento. Esto es brutal. Brutal, tío. Ahora vamos a ir para arriba y el tramo que vamos a hacer es el que está allá arriba en aquellas antenas. Vale. Arriba de todo. O sea que para este remonte sí que te va guay la high bike. Yo hoy no tengo problema. El que vas a tener que esforzarte un poco vas a ser tú. No, no lo sé. Muy bien, venga. Vamos. Vamos. Nada, Robert, quien quiera venir a conocer esto tiene que venir mentalizado que va a pedalear, ¿eh? O venir con una eléctrica. Bueno, estamos arriba de vuelta. ¿Cuál vamos a hacer, Robert? Otra más. Ahora vamos a hacer el Yeti, que natural, curvitas, saltitos también, un término medio entre los dos que acabamos de hacer, ni corto ni largo. Y nada, vamos para allá. Qué guapo. Me gustó más el anterior, el Sí, largo. más largo. Pero bueno, esta es un sitio chulo para una mañana de enduro, divertida. Sí, sí. No es duro, no es un sitio que físicamente sea muy exigente. Y a mí me encanta venir aquí, es muy divertido porque en el mismo sitio tienes dos tipos de circuitos, más currados, más alto peralte, y después también pues más naturales. Justo. Lo que me mola mucho también es que llevas buen ritmo durante todo el circuito, no requiere pedal, con las Sí, inercias que sí, se sí. lleva se rueda muy guay. Tiene muchos huequitos Sí, para ir sí, sí. empujando a la bici sin tener que pedalear. Está guay, está muy divertido, Y tío. no tiene tampoco una pendiente excesiva. Exacto. Vaya vistas, ¿eh? Guapas, ¿eh? Qué guapo, tío. El tramo, pues nada, sale justo aquí en estas antenas. Y paramos aquí para que la gente vea estas vistas, porque del otro lado no hay las mismas vistas que de este. Bueno, Kevin, pues ahora vamos a hacer el tramo El Cocido, que este se le ocurra mucho a la gente de BTT Sin Control. Entonces vamos a hacer este tramo y después, si quieres, acabamos la mañana con otro tramo de los Trail Hunters. Y yo creo que queda un poquito todo visto, los tramos más currados y los tramos más naturales. Perfecto. Yo creo que por hoy, entre remontes y bajadas, es más que suficiente. Por lo tanto, lo veo perfecto. Ok, Vamos allá. Venga. ¡Qué buena!
Qué guapo este circuito, tío. Mola, Trail muy guapo, rápido, divertido. Mola la zona que está contraperaltada, esa está Sí, chula. sí. Acabo de flipar, Muy guay, tío. Me encantó. Ese está chulo. Me gusta que son bastante largos todos los circuitos aquí, Sí. Se disfrutan. Y lo bueno es que los remontes no son excesivamente Sí, sí. grandes, ¿sabes? Ni con mucho desnivel. Qué guay, tío. Me mola, me encanta. Vaya Nada. día. Sí, señor. Vamos. Vamos allá. Vamos a hacer una más. Una más. ¿Qué? ¿Hacemos el último para terminar el día? Saltitos, Venga. saltos y curvas. Saltos y peraltes. Qué lástima que sea tan corto este, Ya, tío. Brutal, Molaba tío. esto por 3. Ya te digo, qué guapo Ya, está. mola. Bueno, para acabar el día está Sí, genial. Perfecto. Bueno, Robert, Bueno, Kevin, increíble un lo de placer. hoy. Muchas gracias por todo, tío. Nada, un placer. Por Ya sabes enseñarme los que, circuitos, por haber rodado contigo. Me lo pasé en grande, tío. sabes que me encanta montar en bici contigo. Experiencia guapa, tío. Esto no se me olvida, Ya, mola. Bueno, pues esto es todo por hoy. Me lo he pasado en grande con Robert, conociendo estos increíbles tramos que hay aquí en Reboreda. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, recordad darle a like, suscribiros al canal. Y si estáis interesados en hacer un curso de enduro, tanto sois nuevos en esto como queréis mejorar vuestra técnica, contactar con Raid Galicia MTB, que Robert estará encantado de enseñaros lo que queráis. Es un tío genial, lo vais a pasar en grande y vais a conocer unos sitios increíbles. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente.